Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tardes, me imagino, en Portugal. Aquí vamos 7 horas antes. Pues es un gusto participar en este encuentro. Em, Antes de comenzar, pues quisiera agradecer a los organizadores la oportunidad de participar en el proyecto, tanto en la publicación como presentando parte de la reflexión justamente que ustedes encontrarán justamente en este Museum Reader de gestión y autogestión en arte contemporáneo. Las líneas que voy a compartir con ustedes a continuación tienen que ver entonces con esta entrada y con una reflexión sobre las dimensiones educativas de la curaduría pedagógica, pero pensadas mucho desde el sur latinoamericano, con referencias justamente del sur latinoamericano, si bien también hay algunas alusiones a, sobre todo en algún momento de pensar lo curatorial del campo teórico también europeo. Entonces es como una especie de encrucijada en la que, como ustedes saben, en los últimos años a partir, digamos, como del año 2000 ha habido una pues discusión muy intensa justamente a partir de lo que se ha denominado en el campo de la curaduría y la teoría del arte, el giro educativo de la curaduría. Entonces, digamos que esta presentación se inserta en ese debate con unas preguntas muy similares y una respuesta, por una parte teórica y por otra también de reflexión a partir de un caso de estudio de una exposición que me parece que justamente puso en juego y en marcha operaciones de curaduría educativa que creo que tienen bastantes potencias todavía por pensarse y que es una exposición que ha quedado, a mi modo de ver, como un poco al margen de las discusiones de estos temas en los últimos años. Por eso es que la traigo a colación. Entonces, digamos, como el objetivo general de la presentación es digamos, la agenda detrás es expandir en el contexto de un reader las coordenadas de lo que entendemos por curaduría. Y estas coordenadas orientarlas a pensar otras posibilidades de la curaduría como intervención social, como intervención política también, sobre todo más allá de la exposición, a partir de ciertos argumentos de lo que el artista mexicano Pablo Helguera llama transpedagogía, que es una práctica que está a medio camino entre pedagogía, práctica artística eh, y curaduría justamente. Y tomo como punto de partida ciertos linajes artísticos, como ya les comenté, latinoamericanos, y proyectos curatoriales en museos de arte contemporáneo, que me parece que han permitido como reimaginar algunos modelos alternativos justamente de escucha y de acción institucional, que es una de las preguntas que el grupo de Yucunet también ponía sobre la mesa, eh, y también otros modelos de vincularse con públicos y con contrapúblicos, digamos, normalmente marginales. Entonces, aquí hay algunas preguntas, digamos, que subyacen a la presentación, que son, ¿con qué estrategias el arte puede reinventar modos de funcionamiento de la educación tradicional? ¿Cómo y por qué integrar el pensamiento del arte a otras disciplinas y campos culturales? ¿Y qué tácticas, digamos, curatoriales, artísticas o transpedagógicas, como acabo de decir, estas prácticas a medio camino entre arte, pedagogía y curaduría se pueden generar para comprender y vislumbrar también problemáticas urgentes fuera del campo artístico? En realidad, también hay una especie como de perspectiva que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con un campo de investigación en el que yo he estado trabajando en los últimos años, que es reflexionar cómo, digamos, desde el campo del arte, hay aportaciones a las prácticas curatoriales, a las prácticas educativas. He estado trabajando mucho con 4 artistas mexicanos, con Pablo Helguera, que justamente, digamos que conceptualiza esta idea de las transpedagogías, también con Mónica Mayer, que también ha tenido una práctica que mucho más, digamos, abocada a las luchas feministas, pero que también no hace distinción, digamos, entre arte, educación, pedagogía y en algunos casos inclusive la misma curaduría y también curaduría de archivo. El mismo caso de otro artista mexicano, Fernando Palma, y de José Miguel González Casanova, que es de que me voy a centrar, digamos, específicamente en esta presentación, sobre todo y al final, que veamos el caso de una exposición que él curó. Entonces,
en realidad, para comenzar, me gustaría hablar sobre un concepto. Voy a comenzar hablando de un concepto que es el concepto de lo curatorial, que como ya dije, digamos, la hipótesis que estoy trabajando es que se puede expandir más allá de la realización de exposiciones, es decir, desde luego que es muy importante también, no se agota, ¿no? El campo curatorial en el campo expositivo, pero también hay otras dimensiones que tiene la curaduría, que son otras coordenadas, como ya lo dije, sociales, contextuales mucho más amplias, situadas, algunas veces también más experimentales y más autocríticas también. Entonces, voy a comenzar hablando de lo curatorial y en la segunda parte de la presentación hablaré ya de lo curatorial a partir del estudio de caso de la exposición curada por José Miguel González Casanova, Jardín de Academos. Comienzo hablando de a qué me refiero con la noción de curatorial y por qué hablar de lo curatorial para pensar las dimensiones educativas del arte contemporáneo. ¿A qué tipo de estrategias nos referimos cuando hablamos de curaduría pedagógica? ¿Cuáles son los antecedentes de estas prácticas? ¿Cómo se relacionan con el desarrollo de públicos? ¿Cuáles han sido las transformaciones que han implicado las prácticas de curaduría educativa con respecto a la gobernanza de las instituciones y la agencia de los públicos? Creo que hay varios casos de exposiciones justamente enunciadas desde la curaduría educativa en la que los públicos justamente o contrapúblicos han tenido mucho más voz, voto e injerencia en las mismas exposiciones e inclusive en programas de las mismas instituciones, museos, casas de la cultura. Entonces, para andar en la noción de la curatorial, es necesario pensar en cómo esta noción nos permite desplazar hacia, digamos, lo educativo, también la práctica curatorial, y también analizar críticamente lo que se ha denominado giro educativo de la curaduría, y realmente hay como varios contrapuntos a este diagnóstico del giro educativo que tiene que ver con que ya en realidad la historia del arte da cuenta de cómo desde las vanguardias históricas europeas, vanguardias históricas latinoamericanas, buena parte del linaje artístico conceptual de la tradición latinoamericana, como lo ha dicho el artista uruguayo Luis Kamnitzer, ya tenía esa dimensión educativa, tanto la práctica artística como la práctica curatorial. Entonces, en realidad, como bien sabemos, pues y eso creo que también da cuenta el trabajo que están haciendo ustedes en el glosario, es muy difícil definir de una vez, digamos, como para siempre, de una definición cerrada de curaduría. Es una categoría, digamos, compleja, y también tiene que ver con que se encuentra en una especie de encrucijada de epistemologías y de disciplinas, pues, de muchos campos, ¿no? En esa medida se ha hablado inclusive de una, digamos, de desobediencia epistémica en el cruce de los discursos en el que se inserta, digamos, la curaduría y las labores de gestión también que conlleva. Y que inclusive casi que cada proyecto, muestra o institución va reinventando la práctica curatorial, ¿no? De acuerdo también pues al lugar, al contexto, al programa en el que va insertándose. De manera que es un campo inestable. Cada vez hablamos más de curaduría, de muchas cosas más allá, desde luego, del campo artístico. Pero hay un cierto linaje que creo que también vale la pena recordar sobre la práctica curatorial y el campo curatorial, digamos, más como un campo de prácticas, como un sistema epistemológico de desobediencia, que sí tiene una dimensión bastante interesante, que digamos que es el linaje que lo acerca mucho al tema de la educación, que es pensar la curaduría como una práctica de mediación. Inclusive se ha hecho ya como una especie de relación, por ejemplo, de pensar cuáles han sido las mediaciones que han existido del arte, ¿no? Desde la modernidad a la contemporaneidad, pensando en la crítica de arte también como una de las tantas mediaciones que ha tenido el arte, intentando crear condiciones de recepción,
y de legitimación de prácticas, y cómo la curaduría también es otro tipo de mediación distinto de la mediación escritural de la crítica de arte, que tiene que ver también con un montaje, digamos, de experiencias. Pero, sin embargo, al igual que la crítica de arte, ocupa otra esfera pública, otras esferas públicas, otros tiempos, otros espacios. Sin embargo, sí es también un espacio de negociación intermedio entre prácticas artísticas y públicos, ¿no? Desde luego que contribuye a la legitimación de estas prácticas, de estos discursos, pero también crea, al igual que lo hizo en algún momento la crítica, la pregunta es si lo sigue haciendo o no, otros campos de interpretación también y otras capas de sentido, ¿no? A los proyectos artísticos. En ese sentido, ha sido una especie de acompañamiento, la curaduría, ¿no? Acompañamiento del trabajo de prácticas artísticas. Ahora, en el caso de la curaduría educativa, ¿qué nos referimos con esto? Si no tiene tanto que ver con crear estas, digamos, condiciones de recepción de los proyectos artísticos, acompañamiento de los artistas, o en algunos casos también tiene que ver con eso. Sin embargo, hay algo que tiene que ver con otro tipo de negociación justo de la curaduría educativa con los poderes, con las epistemologías y con los públicos, que tiene que ver no nada más con el montaje museográfico, archivístico, con la escritura, con los dispositivos de mediación, sino con ser una zona de contacto mucho más cercana también con las personas. Entonces, digamos que en las estrategias de mediación educativa, no de mediación curatorial o de mediación crítica, digamos, escritural, ponen en el centro de su trabajo experiencias heurísticas de los espectadores, muchas veces intentando generar procesos más de co-creación y no tanto de espectaduría. En algunos casos esto, digamos que se lleva a cabo, en algunos otros casos no. Y sin embargo también el tema de lo curatorial me parece muy sugestivo, es una noción que ha trabajado mucho la curadora sueca Malia Lind, en un texto que justamente se llama The Curatorial de 2009, justo inserto en toda esta discusión del giro educativo, ella también siendo formadora de varias generaciones de curadores, pero ella dice que en realidad lo curatorial involucra otras dimensiones, no nada más la dimensión educativa, la expositiva, sino que inclusive la labor editorial y la labor de gestión cultural intrínsecamente llevan en sí esa dimensión curatorial que le viene dada, digamos, de mediar, ¿no? Mediar y negociar entre varios ámbitos y maneras de ocupar distinto, digamos, la esfera pública, ¿no? De intervenir de maneras distintas en lo público, si no lo queremos ver como esfera pública. Y es precisamente esa naturaleza intrínseca de la curaduría entendida como mediación y zona de contacto con los públicos. Esto de la zona de contacto también es una idea que pone sobre la mesa Maria Lind, la que nos abre a otras formas justo de conceptualizar y de pensar y ejercer la curaduría, como interconexiones. Aquí ya estoy haciendo una cita de ella directamente, literal, vinculando objetos, imágenes, procesos, personas, locaciones, historias y discursos en el espacio físico como un catalizador activo que genera giros, vuelcos, tensiones. En fin, cierro en este momento la cita. Pero estas relaciones de significación de lo curatorial con su dimensión educativa, como ya lo dijimos, se han estado discutiendo mucho a partir del año 2000, muy cercanas también a esta corriente curatorial del nuevo institucionalismo en Europa, y que sin embargo han salido algunas voces de colegas, por ejemplo, como Miguel López o Renata Cerveto o el mismo Luis Kamnitzer, a preguntarse si acaso, como ya lo dije, desde las vanguardias históricas intrínsecamente ya había también esa pregunta o esa especie de lógica también en cierta vertiente más politizada, con una dimensión pedagógica, inclusive también desde Latinoamérica, si pensamos en el fuerte influjo, digamos, de Paulo Freire o otros, o bueno, de las teologías de la liberación, etcétera, que usaban mucho las herramientas educativas. En realidad, en el texto que acompaña el reader hay como una especie de discusión, digamos, que intento abrir esta discusión del giro pedagógico, pero en diálogo con prácticas latinoamericanas y con sus antecedentes. También, por ejemplo, la Bauhaus, el movimiento de Arts and Crafts, el letrismo, el laboratorio experimental de Alba, ciertos proyectos de Joseph Beuys que operan más en esta idea de la transpedagogía, que ya les comenté, del híbrido entre arte, pedagogía y curaduría.
y también abrir algunos casos y preguntas desde las curadurías educativas del sur, ¿no? Y también prácticas que ya dije de algunos artistas, y bueno, y vanguardias, digamos, tanto en México, artistas de los años 70, colectivos también en distintos países latinoamericanos. Sin embargo, aquí por cuestiones de tiempo, me gustaría centrarme mucho para pensar en esta idea de lo curatorial en el texto de Jardín de Academus, perdón, en el texto en la exposición, disculpen, de Jardín de Academus, del artista José Miguel González Casanova, que me parece un caso interesante porque es contemporáneo, digamos, a estas discusiones del nuevo institucionalismo, del giro educativo, de pensar en esas implicaciones también de un giro educativo en la curaduría, pero en un contexto que no estamos, o sea, que sí estamos intentando resistir a la neoliberalización de la educación, al igual que en Europa con las reformas de Boloña, pero que tenemos otras problemáticas también, digamos, en el campo educativo, en el campo universitario, contingentes muy distintas de las europeas, ¿no? Y en Jardín de Academus sí se problematizan bastante, creo, estas discusiones de la educación, de las políticas educativas. Está muy localizada en México. Esta exposición se llevó a cabo en 2010 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, bajo la curaduría de este artista, José Miguel González Casanova, que también pues, es un artista mexicano importante, que ha hecho mucho en el campo de la investigación artística, articulando proyectos artísticos en relación con procesos de investigación de economías alternativas, redes de agroecología, redes de investigación artística y también educación en el sentido de formación de artistas y curaduría pedagógica. Generalmente en estas discusiones del giro educativo, en el nuevo institucionalismo, por ejemplo, pensemos en los textos de Edith Rogoff, por una parte, ¿no? Que son de los que más eco tuvieron, o de Claire Bishop también al respecto. Sí se nombran normalmente artistas latinoamericanos como la Cátedra de Arte y Conducta de Tania Bruguera, como estos casos también como de giros educativos en la curaduría o en las transpedagogías, y también la experiencia del Centro Espacial en Río de Janeiro de Vic Muniz, ¿no? Creo que son casos también muy importantes para reflexionar. El Jardín de Academus, Laboratorios de Arte y Educación, en realidad no aparece, pero me parece que sí, de cualquier manera es importante referirla porque intenta operar fuera de los cánones de signos, valores, representaciones y funciones hegemónicas de los roles, digamos, de artistas, curadores, educadores y especialmente públicos y contrapúblicos. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes de la exposición, pero la idea era activar procesos colaborativos de co-creación. Tiene algunas similitudes, esto también está en el texto del glosario, con planteamientos de la exposición Academy, Learning from Art, Learning from the Museum de 2007, o la de Summit, la Academia como Potencialidad también. Sin embargo, aquí hay una diferencia fundamental en Jardín de Academus. Cuando convocan a José Luis González Casanova a realizar esta exposición, y él lo que propone es hacer una exposición sobre prácticas híbridas entre arte, educación, pedagogía, en algunos casos curaduría, y no nada más invita artistas a que abran obras, sino que artistas que hacen proyectos pedagógicos y educadores de museos o de centros culturales o de proyectos autogestivos que usan las herramientas artísticas en sus proyectos. Entonces, de alguna manera desjerarquiza y da, digamos, ese estatus, entre comillas, de artista a otros colegas que en realidad algunos pues tenían que ver más con la antropología o que eran en realidad pedagogos. Y creo que esa operación para comenzar fue muy interesante también porque generó una especie como de cohesión del gremio del arte, educación y de la curaduría pedagógica en la Ciudad de México. Y le dio, digamos, como importancia y voz también a estas áreas que aunque ahora creo que cada vez han ido ganando más y más importancia y relevancia en las instituciones, en este momento todavía se encontraban un poco más relegados. Entonces, eso me parece interesante como primera aportación de la exposición. Cómo problematiza, cómo hacer una exposición en la que digamos que hay como una especie de congruencia entre el discurso curatorial, pero también ese ejercicio curatorial de ese gesto, digamos,
de poner en juego que en realidad todo arte tiene una dimensión educativa y toda dimensión educativa tiene también una dimensión artística, estética importante. Entonces, bueno, la exposición fue una exposición experimental de procesos, fue difícil llevarla a la práctica. Ahora les quiero contar también como los presupuestos o lo que se les solicitó. Había como unas reglas del juego muy interesantes para los participantes. Me parece que es una referencia para entender las coordenadas y los agentes también y las prácticas, instituciones que tienen que ver con curaduría educativa en el campo contemporáneo mexicano. Como ya lo dije, implicó cierta cohesión gremial. La operación curatorial de Casanova consistió en invitar a 30 artistas de agentes culturales de distintas generaciones, eso también fue interesante, no necesariamente artistas relacionados con práctica educativa, ocupar el espacio expositivo en el transcurso de 3 meses para desarrollar proyectos que integraran a comunidades específicas, usualmente marginadas a la sociedad y instituciones culturales como públicos del museo. Por ejemplo, personas en situación de calle, en instituciones psiquiátricas, en las colonias adyacentes también a la universidad, una serie de, digamos, de públicos y contrapúblicos también que normalmente, digamos, no eran muy asiduos al museo. Cuando terminaron estos procesos, las obras, bueno, perdón, también públicos que hicieron ciertos proyectos en espacios de reclusión, etcétera. Cuando terminaron estos proyectos, las obras también digamos, se hizo como una exposición, pero realmente hay una operación que me parece muy interesante para pensar como trabajo, como metodología de trabajo para el campo de la curaduría educativa, que es dislocar una serie de funciones y roles, como ya lo dije, para crear otras formas de organización simbólicas y reales que amplíen posibilidades de comunicación a través del arte. Por ejemplo, una serie de intercambios entre lugares, de la escuela al museo, del museo a la ciudad universitaria, el público como autor, porque realmente los autores de las obras eran pues realmente los públicos que convocaba cada invitado, ya fuera artista o no artista, alumnos por maestros, y la dislocación también de la institución del museo como exhibidor, digamos, de una obra educativa y de un proceso abierto, fuera de fetiches artísticos, etcétera. Entonces, cómo se trastocaron estos roles de maestro-alumno, de artista público, creo que es también otra de las, por lo menos como pregunta importante de esta exposición, en la que pues sí se intentó al menos disolver un poco las figuras de autoría. Pero bueno, en fin, en conclusión, imagino ya estoy llegando al final de la presentación. Me parece que esta exposición, ahora muestro algunas fotografías, habilita otros modos de ejercer las agencias, la participación, la voz y el voto de los públicos, de públicos marginales al museo, también de los propios agentes y gestores culturales, no necesariamente, digamos, curadores o artistas, para incidir en la toma de decisiones y los procesos y montajes de la exposición, de la publicación. Y yo creo que en realidad también en términos del museo en MUAC, también fue un modelo de, digamos, interesante cómo realmente sí logró abrirse a una labor y a un ejercicio de responsabilidad colectiva y un ejercicio curatorial de resistencia para devenir todo el museo en una plataforma de mediación y de intervención social de manera integral. Temporalmente el radio del museo se amplió considerablemente hacia otros territorios de acción política, pedagógica y artística, dejándose afectar por el contexto y por sus contingencias también. Es interesante que después de la exposición, sí, la exposición logró dejar una especie como de estela, como de discusiones, por ejemplo, del trabajo con los públicos de las comunidades trans, los usos bueno, en fin, o sea, como temas o sea, temas de la agenda social importantes para el museo, para el área educativa y para el programa curatorial. Y creo que yo con esto podría cerrar. Y nada más una pregunta que creo que sí se comparte desde estos giros educativos, digamos, simultáneos y diversos que ha habido en estos últimos años en el campo curatorial. ¿En qué sentido podemos repensar en ecosistemas culturales delimitadas por políticas neoliberales que en realidad cobran distintas
formas en Europa o en países como México, pero de qué manera justo podemos resistir a estas políticas neoliberales y pensar todavía en qué potencias transformadoras y disruptivas tenemos en el campo curatorial, ¿no? Yo en realidad he trabajado mucho más en la parte de los museos, en la parte educativa de los museos, perdón, y por eso es la perspectiva que traigo a colación, pero sé que también ha habido, digamos, exposiciones no necesariamente enunciadas desde el giro pedagógico que también han abonado a estas formas de hacer, de pensar y de curar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y una disculpa si me pasé del tiempo. Ya no me dio tiempo de poner las imágenes, pero probablemente si hay espacio para alguna conversación, puedo compartirlas. Gracias.